Mi hermana gemela y mi prometido me engañaron en mi propia cama y luego me robaron mi boda soñada usando mis mismos ahorros, pero no contaban con que yo aparecería vestida de luto para entregarles un regalo, frente a todos los invitados que revelaría su red de robos, deudas de juego y un matrimonio secreto en Las Vegas, destruyendo su farsa, dejando a mis padres en la quiebra y transformando su día perfecto en el funeral de su reputación ante toda la alta sociedad. Mi nombre es Elena, y durante 3 años creí que estaba viviendo el prólogo de un vivieron felices para siempre. Mark era, a ojos del mundo, el prototipo del hombre ideal. Un arquitecto con una sonrisa que desarmaba mis inseguridades y una paciencia que parecía infinita. Nuestra boda no era solo un evento, era mi obra maestra. Pasé 730 días seleccionando cada detalle del viñedo Luna de Sangre. Elegí las peonías blancas porque eran las favoritas de mi abuela. Y reservé la fecha del solsticio de verano porque Mark decía que quería el día más largo del año para empezar nuestra eternidad. Mi vestido, una pieza de alta costura con miles de cristales cosidos a mano, colgaba en mi armario como un recordatorio constante de que la perfección era posible. Pero la perfección es un cristal muy fino que se rompe con un susurro. Mi hermana gemela, Sofía, siempre fue la otra cara de mi moneda. Si yo era la hormiga ahorradora y planificadora, ella era la cigarra encantadora que vivía de la atención ajena. Mis padres, cegados por su carisma magnético, siempre la justificaron: Sofía es un espíritu libre, Elena. Tú eres la fuerte, tú no necesitas que te lleven de la mano. Esa frase fue la licencia que ella usó toda la vida para tomar lo que quisiera, desde mi ropa hasta mis ahorros. Y finalmente, a mi prometido. La traición ocurrió un martes lluvioso, 6 meses antes de la boda. Decidí salir temprano del trabajo para darle una sorpresa a Mark con su comida favorita. Al entrar al apartamento, el silencio era denso, pesado, cargado de un olor a perfume de gardenias que yo no usaba. Era el perfume de Sofía. Caminé por el pasillo y escuché risas. No eran risas de complicidad familiar, eran risas ahogadas, íntimas, acompañadas del sonido de sábanas revolviéndose. Cuando abrí la puerta de nuestra habitación, el mundo se detuvo. Allí estaban, en mi cama, rodeados de las muestras de tela que yo había seleccionado para las mantelerías de nuestra recepción. Mark no saltó de la cama con culpa, se limitó a cubrirse, mirándome con una mezcla de fastidio y alivio, como si yo fuera una interrupción molesta en su agenda. Sofía, con esa falsa vulnerabilidad que tan bien dominaba, se tapó la cara y sollozó: Elena, no debías llegar ahora, íbamos a decírtelo con delicadeza. ¿Decirme que, Sofía, que estás acostándote con mi futuro esposo en la cama que yo pagué? Mi voz salió como un hilo de seda a punto de romperse. Mark intervino con una frialdad que me heló la sangre: Elena, seamos realistas. Tú estás obsesionada con los detalles, con los horarios, con el control. Sofía me hace sentir vivo. Ella me entiende de una manera que tu agenda de Excel nunca podrá. Lo nuestro fue un error de cálculo. Ella es la persona adecuada. Esa noche no solo perdí a mi pareja, perdí mi identidad dentro de mi propia familia. Cuando llamé a mis padres buscando refugio, su respuesta fue el golpe final. Mi madre suspiró al otro lado del teléfono: hija, el amor es complicado. Sofía está destrozada por haberte herido, pero Mark dice que ella es su alma gemela. No podemos obligar al corazón. Además, ya está todo pagado en el viñedo. Sería una pena que el nombre de nuestra familia quedara mal cancelando todo. Tal vez deberías tomarte un tiempo y aceptar que esto es lo mejor para todos. Me colgué el teléfono sintiendo que me asfixiaba. Mis padres no solo aceptaban la traición, la estaban validando para evitar el escándalo social y el desperdicio de dinero. Me echaron de mi propia vida. Me convertí en la hermana difícil, que no sabía perdonar. Mientras ellos empezaban a planear cómo cambiar el nombre en las invitaciones de Elena y Mark a Sofía y Mark. En ese momento, en la soledad de un motel de carretera, rodeada de cajas de cartón con mis sueños rotos, juré que si ellos querían un espectáculo en ese viñedo, les daría la función más inolvidable de sus miserables vidas. 3 meses después del colapso de mi vida, el silencio fue interrumpido por el sonido de unos nudillos golpeando la puerta de madera astillada de mi habitación de motel. No era un golpe de cortesía, era el golpe rítmico y exigente de mi madre. Al abrir, me encontré con su mirada de reproche, esa que reservaba para cuando yo no seguía el guión familiar.
Sin saludar, entró en el pequeño cuarto, arrugando la nariz ante el olor a café barato y encierro. Elena, ya basta de este drama, dijo, dejando un sobre de papel crema sobre la mesa desvencijada. Sofía está muy angustiada. Dice que no puede disfrutar de su felicidad si tú sigues escondida en este agujero como una mártir. Mis manos temblaron al tomar el sobre. El papel era pesado, de un gramaje carísimo, y desprendía ese aroma a lavanda y vainilla que Sofía usaba para marcar su territorio. Al abrirlo, el corazón se me subió a la garganta. Era mi invitación. Pero no lo era. El diseño era idéntico al que yo había pasado meses perfeccionando, la misma tipografía dorada en relieve, el mismo sello de cera con el escudo del viñedo, luna de sangre, la misma fecha del solsticio. Sin embargo, donde antes decía Elena y Mark, ahora brillaba con una insolencia obscena, Sofía y Mark, el encuentro de dos almas destinadas. Es una broma, susurré, sintiendo como la sangre me hervía. Es mi boda. Es mi fecha. Es mi lugar. Se acostó con mi prometido en mi cama y ahora van a usar mi reserva para casarse frente a todo el mundo como si nada hubiera pasado. Mi madre suspiró, cruzándose de brazos. Hija, sé práctica. El depósito del viñedo no es reembolsable. Son miles de dólares. Sofía y Mark se aman, y cancelar todo sería un escándalo social que tu padre y yo no estamos dispuestos a financiar. Sofía simplemente heredó los planes. Además, ella ha hecho algunos cambios, necesarios, para que la boda tenga su propia esencia. Queremos que estés allí, Elena. Como dama de honor. Para demostrarle a la familia que eres madura y que perdonas. ¿Dama de honor? Querían que caminara detrás de la mujer que me había apuñalado por la espalda mientras vestía los colores que ella eligiera. En ese momento, algo dentro de mi mente, que hasta entonces solo había sido dolor puro, se cristalizó en un plan de precisión militar. Si querían que jugara el papel de la chica buena y perdonadora, les daría la actuación de mi vida. Pero no sería para bendecir su unión, sino para presidir su entierro social. Tienes razón, mamá, dije, forzando una sonrisa que me dolió en los músculos de la cara. He sido muy egoísta. Si ellos se aman tanto, ¿quién soy yo para interponerme? Iré a la boda. Y llevaré un regalo que ninguno de los dos olvidará jamás. Mi madre me abrazó, aliviada por haber recuperado su hija dócil. Lo que no sabía es que, en cuanto cerró la puerta, empecé a vaciar mis cuentas de ahorro. No para comprar un regalo de cristal o plata, sino para comprar información. Sabía que Sofía nunca hacía nada por amor puro. Ella era una criatura de conveniencia y lujo. Empecé a investigar. Sofía siempre se quejaba de que mis padres no le daban suficiente dinero para su estilo de vida de influencer, mientras que a mí me exigían que pagara la mitad de mi propia boda. ¿De dónde estaba saliendo el presupuesto para las mejoras que ella estaba haciendo al evento? Flores importadas de Holanda, una orquesta sinfónica, un catering de 3 estrellas Michelin. El costo de la boda se había triplicado en manos de Sofía. Gracias a un viejo contacto en el banco donde mis padres tenían sus ahorros para el retiro, descubrí la primera grieta. Mi padre había solicitado un préstamo de emergencia sobre el valor de la casa familiar. ¿Por qué? Porque Sofía les había convencido de que la planificadora de bodas exigía pagos en efectivo por adelantado debido a la premura del cambio de novia. Pero yo conocía a esa planificadora, y ella no trabajaba así. Ahí fue cuando contraté a un investigador privado. Sigue el rastro del dinero, le dije. Y no te detengas hasta que encuentres el lodo debajo del vestido blanco de mi hermana. No me tomó mucho tiempo descubrir que Sofía no solo estaba robando el prometido de su hermana. Estaba orquestando un fraude masivo contra sus propios padres, usando a Mark como el peón perfecto para cubrir sus huellas. La red era vasta, oscura y perfecta para ser revelada en el momento de mayor audiencia. El solsticio de verano se acercaba, y yo ya no era la novia, era la verdugo. Acepté mi papel de hermana perdonadora con una frialdad que me asustaba a mí misma. Cada vez que mi madre me llamaba para decirme lo valiente que era, yo apretaba el teléfono con fuerza, visualizando el momento en que su mundo de apariencias estallara en 1000 pedazos. Pero para que el golpe fuera letal, necesitaba pruebas, no solo sospechas. No podía simplemente gritar que me habían robado, tenía que demostrar que estaban saqueando el futuro de mis propios padres.
Mi primera aliada fue una vieja amiga de la secundaria, Lucía. Ella trabajaba como jefa de eventos en el viñedo Luna de Sangre. Cuando la llamé y le conté, con una calma aterradora, lo que Sofía y Mark me habían hecho, se quedó en silencio durante casi un minuto. Elena, eso es sociopatía pura, me dijo. Y hay algo más que deberías saber. Tu hermana ha estado aquí casi todos los días, pero no viene sola. Viene con una mujer que dice ser su consultora de lujo, una tal Madame Vivien. Gracias a un viejo contacto en el banco donde mis padres tenían sus ahorros para el retiro, descubrí la primera grieta. Mi padre había solicitado un préstamo de emergencia sobre el valor de la casa familiar. ¿Por qué? Porque Sofía les había convencido de que la planificadora de bodas exigía pagos en efectivo por adelantado debido a la premura del cambio de novia. Pero yo conocía a esa planificadora, y ella no trabajaba así. Ahí fue cuando contraté a un investigador privado. Sigue el rastro del dinero, le dije. Y no te detengas hasta que encuentres el lodo debajo del vestido blanco de mi hermana. No me tomó mucho tiempo descubrir que Sofía no solo estaba robando el prometido de su hermana, estaba orquestando un fraude masivo contra sus propios padres, usando a Mark como el peón perfecto para cubrir sus huellas. La red era vasta, oscura y perfecta para ser revelada en el momento de mayor audiencia. El solsticio de verano se acercaba, y yo ya no era la novia, era la verdugo. Acepté mi papel de hermana perdonadora con una frialdad que me asustaba a mí misma. Cada vez que mi madre me llamaba para decirme lo valiente que era, yo apretaba el teléfono con fuerza, visualizando el momento en que su mundo de apariencias estallara en 1000 pedazos. Pero para que el golpe fuera letal, necesitaba pruebas, no solo sospechas. No podía simplemente gritar que me habían robado. Tenía que demostrar que estaban saqueando el futuro de mis propios padres. Mi primera aliada fue una vieja amiga de la secundaria, Lucía. Ella trabajaba como jefa de eventos en el viñedo Luna de Sangre. Cuando la llamé y le conté, con una calma aterradora, lo que Sofía y Mark me habían hecho, se quedó en silencio durante casi un minuto. Elena, eso es sociopatía pura, me dijo. Y hay algo más que deberías saber. Tu hermana ha estado aquí casi todos los días, pero no viene sola. Viene con una mujer que dice ser su consultora de lujo, una tal Madame Vivien. Lo raro es que Vivien no habla con la administración del viñedo. Solo se encarga de que tus padres firmen cheques en blanco para proveedores externos, que nosotros ni siquiera conocemos. Esa fue la chispa que encendió la mecha. Madame Vivien no existía en ningún registro de organizadores de eventos de élite. Gracias a los $2,000 que le pagué a un investigador privado especializado en delitos financieros, descubrí la verdad. Madame Vivien era en realidad Vanessa Lugo, una actriz de teatro fracasada que Sofía había conocido en un club nocturno meses atrás. Sofía le estaba pagando un sueldo para que fingiera ser una experta en bodas y convenciera a mis padres de que los costos se habían disparado debido a la exclusividad del nuevo diseño. Pero el fraude era mucho más profundo. Sofía había creado una empresa fantasma llamada L Amour Eternel, y le había dado a mis padres facturas falsas por flores, iluminación y seguridad. Mis padres, en su desesperación por compensar a Sofía por su difícil vida, y para que la boda fuera el evento del año, estaban transfiriendo los ahorros de toda su vida directamente a una cuenta que Sofía y Vanessa compartían. Estaba robándoles su jubilación en su propia cara, usando su propia boda como el esquema de lavado de dinero más retorcido que se pudiera imaginar. Y luego estaba Mark. Mi perfecto arquitecto. El investigador me entregó un sobre con fotos que me revolvieron el estómago, pero no por celos, sino por asco. Mark no era el socio de Sofía, era su cómplice desesperado. Descubrimos que Mark había sido despedido de su firma de arquitectura meses atrás por malversación de fondos para cubrir sus deudas de juego en casinos clandestinos. Sofía lo sabía. Lo tenía acorralado. Ella le prometió que si se casaba con ella y ayudaba a convencer a mis padres de los gastos extra, ella usaría el dinero del fraude para pagar sus deudas y salvarlo de la cárcel. Están atrapados en un pacto de sangre y codicia, me dijo el investigador mientras me entregaba las grabaciones de audio de una de sus reuniones en un bar oscuro. En la grabación, se escuchaba la voz de mi hermana, clara y cortante: no te preocupes, Mark. Mis padres son idiotas. Se sienten tan culpables por lo de Elena que firmarán cualquier cosa. Para cuando se den cuenta de que el dinero no fue a las flores,
ya estaremos lejos. Y si Elena intenta algo, diremos que está loca de celos. Al escuchar esas palabras, la última pizca de piedad que sentía por mi sangre se evaporó. Sofía no solo quería mi boda y mi hombre, quería la ruina total de mi familia para financiar su escape. Me enteré de que planeaban huir a Europa 2 días después de la ceremonia, dejando a mis padres con una casa hipotecada y una montaña de deudas. Pasé las noches siguientes organizando la caja de Pandora. No era una caja de regalo común. Era una carpeta forrada en seda azul profundo, el color de la frialdad y la verdad. Dentro, coloqué copias de los estados de cuenta de la empresa fantasma, las fotos de Mark en los casinos, el contrato real de la actriz Vanessa Lugo y el broche de oro que el investigador encontró en el registro civil de Nevada, un certificado de matrimonio. Sofía y Mark se habían casado en secreto en Las Vegas 3 semanas antes, mientras fingían ante mis padres que necesitaban el dinero para la ceremonia religiosa. Estaban cobrando por una boda que legalmente ya ni siquiera necesitaban. Cada vez que miraba la invitación crema en mi mesa, sonreía. Sofía creía que estaba planeando su gran entrada triunfal. No tenía idea de que yo estaba diseñando su caída final, y que el escenario que ella tanto se esmeró en robarme sería el lugar donde le quitaría la máscara frente a cada persona que alguna vez respetó. El solsticio de verano llegó con un calor sofocante que parecía evaporar la última pizca de duda que quedaba en mi alma. Mientras el resto de la ciudad despertaba para un sábado de descanso, yo me encontraba frente al espejo, transformándome en la personificación de la justicia fría. No iba a ir de blanco, ni de rosa pastel, ni de ninguno de los colores alegres que mi madre me había sugerido para no desentonar con la felicidad de Sofía. Elegí un vestido de seda azul medianoche, un tono tan profundo que en las sombras de los viñedos parecería negro absoluto. Era un vestido de luto elegante, una declaración de guerra envuelta en sofisticación. Me recogí el cabello en un moño tirante, sin un solo mechón fuera de lugar, y me puse unos pendientes de diamantes que mi abuela me había dejado a mí, y solo a mí, antes de morir. Ella siempre decía que yo tenía la columna vertebral que a Sofía le faltaba. Hoy, esa columna era de acero. Tomé la caja. Era pesada, forrada en la misma seda azul de mi vestido, coronada con un lazo de raso impecable. Dentro no había vajilla de plata ni cristales de Bohemia, dentro estaba la demolición controlada de 3 vidas. Llegué al viñedo Luna de Sangre, justo cuando los invitados empezaban a ocupar sus asientos bajo la pérgola de roble blanco. El olor de las peonías, mis peonías, inundaba el aire, pero para mí, olían a traición. Al caminar hacia la fila de la familia, sentí como las conversaciones se detenían. Los murmullos me seguían como una estela de aceite. Es ella, la hermana engañada, ¿viste qué color lleva? Parece que va a un funeral. Mi madre se acercó a mí, pálida, con un vestido champán que temblaba al ritmo de sus manos. Elena, viniste. Pero ese color, la gente está hablando. Solo es un color, mamá, respondí con una voz tan plana que la hizo retroceder un paso. Vine a entregar mi regalo. Quiero que esté en la mesa de honor, justo frente a Sofía y Mark. Es algo que les abrirá los ojos, y el futuro. Mi madre, aliviada por mi supuesta generosidad, llamó a la planificadora, la actriz Vanessa Lugo, alias Madame Vivien, para que colocara la caja en el centro de la mesa principal. Vi a Vanessa de cerca. Vestía un traje de sastre impecable y hablaba con un acento francés fingido que resultaba insultante. Me miró con una chispa de nerviosismo. Las actrices mediocres siempre huelen el peligro antes de que ocurra. Me senté en la tercera fila. Desde allí, vi aparecer a Mark. Estaba sudando, ajustándose el nudo de la corbata cada 10 segundos. Sus ojos buscaban a alguien en la multitud, probablemente a uno de sus acreedores de juego, temiendo que aparecieran para arruinar su gran día. Y entonces, sonó la marcha nupcial. Sofía apareció al final del pasillo, del brazo de mi padre. Llevaba mi vestido. El encaje que yo había elegido, los cristales que yo había aprobado. Caminaba con una sonrisa de victoria absoluta, la mirada fija en Mark como si fueran los protagonistas de una película romántica y yo solo fuera un error de edición en el metraje. Mi padre lloraba de emoción, pensando que finalmente estaba arreglando a su familia, sin saber que el brazo que sostenía era el de la persona que estaba vaciando sus cuentas bancarias. Durante toda la ceremonia, no aparté la vista de la nuca de Mark.
podía sentir su incomodidad. El aire entre nosotros estaba cargado de la electricidad estática de un rayo a punto de caer. El oficiante habló de lealtad, de verdad y de empezar de cero sobre bases sólidas. Tuve que morder la parte interna de mi mejilla para no reírme a carcajadas. No había nada sólido allí, solo arena movediza disfrazada de mármol. Si alguien tiene alguna razón por la cual esta unión no deba realizarse, dijo el oficiante. El silencio fue sepulcral. Podría haber hablado en ese momento, pero no lo hice. Una interrupción en el altar era demasiado rápida, demasiado misericordiosa. Quería que el fraude se consumara. Quería que firmaran el libro de actas, aunque ya estuvieran casados en Las Vegas, para que el engaño fuera total. Quería que empezara la recepción, que el vino fluyera y que la audiencia estuviera completa. Cuando finalmente fueron declarados marido y mujer, Sofía se giró hacia el público y su mirada se cruzó con la mía. Me dedicó una sonrisa de superioridad, una mueca que decía, gané, Elena. Tengo tu boda, tu hombre y tu vida. Yo no le devolví la sonrisa. Solo levanté mi copa de champán vacía en un brindis silencioso hacia la mesa de honor, donde mi caja azul esperaba, como una bomba de tiempo con el reloj marcando los últimos segundos antes de la medianoche. La fiesta estaba a punto de empezar, y yo era la única que sabía que el plato principal no era la langosta, sino la verdad. El banquete comenzó con una opulencia que rozaba lo obsceno. El salón del viñedo estaba bañado por una luz ámbar, reflejada en miles de cristales de bohemia y arreglos florales que trepaban por las columnas como enredaderas de oro. El aire estaba saturado de risas forzadas. El chocar de cubiertos de plata y el murmullo de 300 personas que, aunque sospechaban del drama familiar, estaban demasiado ocupadas disfrutando del caviar pagado con la jubilación de mi padre. En la mesa de honor, Sofía se movía con la gracia de una reina que acaba de consolidar su imperio. A su lado, Mark bebía champán con una urgencia que delataba sus nervios. Sus ojos saltaban de invitado en invitado, como si buscara un rostro amenazador entre la multitud. Y allí, justo en el centro, presidía mi caja azul medianoche, un recordatorio silencioso de mi presencia que Sofía apartaba de su vista cada vez que podía. A mitad de la cena, llegó el momento de los brindis. Mi padre se levantó, con la voz entrecortada por la emoción y el vino. Habló de superar las tormentas, del amor que todo lo perdona, y de lo orgulloso que estaba de ver a sus dos hijas unidas de nuevo. Cada palabra suya era un clavo en el ataúd de su propia economía. Al terminar, miró hacia mí con una súplica en los ojos, esperando que yo dijera algo, que sellara la paz públicamente. Me levanté. El roce de mi vestido de seda azul contra la silla sonó como un látigo en el silencio repentino del salón. Caminé hacia el centro del estrado con una calma que hizo que la risa de Sofía se congelara en una mueca de duda. Gracias, papá, comencé, mi voz amplificada por los altavoces, clara y gélida como el cristal. Todos sabemos que esta no es la boda que se planeó originalmente. Pero, como bien dijo mi madre, sería una pena desperdiciar una reserva tan cara. Un murmullo de incomodidad recorrió las mesas. Sofía apretó la mano de Mark debajo de la mesa. He traído un regalo, continué, señalando la caja azul. Un regalo que no es solo para los novios, sino para toda la familia. Porque la verdad es un regalo que todos merecemos recibir, especialmente antes de que sea demasiado tarde para dar marcha atrás. Caminé hacia la mesa de honor y puse mi mano sobre la tapa de la caja. La planificadora Vanessa, la actriz, dio un paso atrás, palideciendo bajo su maquillaje de alta gama. Sofía, Mark, siempre me dijeron que yo era demasiado controladora, demasiado apegada a los datos. Así que decidí usar esas habilidades para investigar por qué esta boda ha sido tan especial. Sofía, ¿por qué no abres la caja? Ábrela frente a papá y mamá. Muéstrales el nivel de detalle que has puesto en este evento. Sofía, sintiéndose acorralada por la mirada de 300 invitados, intentó mantener la compostura. Elena, no es el momento, susurró con los dientes apretados. Oh, es el momento perfecto, repliqué, deslizando la caja hacia ella. Es el solsticio de verano, el día más largo del año. Tenemos todo el tiempo del mundo para revisar las facturas de El Amour Eternel. O para hablar de tu reciente viaje a Las Vegas. Al mencionar Las Vegas, Mark soltó su copa. El champán se derramó sobre el mantel blanco como una mancha de veneno.
La cara de mi hermana pasó del rosa nupcial a un gris ceniza. Ábrela, Sofía. O la abriré yo y leeré cada documento por el micrófono para que todos entiendan por qué Madame Vivien no aparece en ninguna asociación de organizadores, pero sí en los registros de una escuela de teatro de segunda categoría. Mi padre se levantó, confundido. ¿De qué estás hablando, Elena? ¿Qué facturas? Abre el regalo, papá, dije, mirándolo directamente a los ojos con una mezcla de lástima y firmeza. Mira en qué se ha convertido tu préstamo sobre la casa. Mira el verdadero rostro de la hija perfecta, que tanto te preocupaba consolar. Sofía, en un arranque de furia y desesperación, tiró del lazo azul. La tapa voló por los aires y los documentos, cuidadosamente organizados en carpetas transparentes, quedaron expuestos bajo la luz de las arañas de cristal. El primer papel que quedó a la vista, amplificado por la curiosidad de los invitados de las mesas cercanas, era el certificado de matrimonio de Nevada, con una fecha de hace 3 semanas. El silencio que siguió no fue de paz, fue el silencio de una explosión inminente. La mecha estaba encendida, y yo me limité a dar un paso atrás, cruzando los brazos, para ver cómo el imperio de seda y mentiras de mi hermana gemela empezaba a arder frente a mis ojos. El silencio que siguió a la apertura de la caja no fue un silencio de paz, sino el vacío de aire que precede a una explosión termobárica. Mi padre, con las manos temblorosas y el rostro perdiendo el color a una velocidad alarmante, tomó el primer documento. El certificado de matrimonio de Las Vegas. Lo miró 1, 2, 3 veces, como si las letras doradas del estado de Nevada fueran un idioma extranjero que su cerebro se negaba a procesar. 3 semanas, susurró mi padre, su voz apenas un hilo que se filtró por el micrófono aún abierto. ¿Ya estaban casados? ¿Y para qué? ¿Para qué nos pediste los $50.000 de emergencia para la ceremonia religiosa, Sofía? Sofía intentó levantarse, pero sus piernas parecieron de gelatina bajo los metros de seda robada. Mark, por su parte, hizo lo único que sabe hacer un cobarde, tratar de huir. Intentó apartar su silla para escabullirse hacia la salida lateral, pero mi investigador privado, vestido discretamente como personal de seguridad, le bloqueó el paso con una firmeza silenciosa. No te muevas, Mark, grité, mi voz resonando con una autoridad que hizo que los 300 invitados se enderezaran en sus asientos. Aún no llegamos a la parte de tus deudas de juego. Papá, pasa a la siguiente carpeta. ¿La azul clara? Mi padre, movido por un impulso de horror masoquista, pasó la página. Allí estaban las fotos, Mark en la entrada de un casino clandestino, Mark estrechando la mano de hombres con rostros poco amigables, y los pagarés firmados con su caligrafía apresurada. Pero lo peor estaba al final. El rastro bancario que conectaba el préstamo de la casa de mis padres con el pago de esas deudas. Todo orquestado a través de la cuenta de L. Amour Eternel. Elena, detén esto ahora mismo, chilló mi madre, levantándose de la mesa, debatiéndose entre la vergüenza social y la negación. Estás arruinando la boda de tu hermana por puro despecho. No, mamá, respondí, caminando hacia ella mientras señalaba a la planificadora Vanessa, que intentaba fundirse con las cortinas de terciopelo. No la estoy arruinando yo. Ella la arruinó el día que decidió que tu jubilación era el precio justo por su estilo de vida. Vanessa, querida, ¿quieres contarle a la audiencia cuánto te pagó Sofía por fingir que eras Madame Vivien? ¿O prefieres que llame a la policía ahora mismo por fraude y usurpación de identidad? Vanessa, viendo que el barco se hundía y que ella no tenía salvavidas, se derrumbó. Ella me obligó, gritó la actriz, su acento francés desapareciendo por completo para revelar una voz chillona de los suburbios. Sofía me dijo que vuestros padres tenían dinero de sobra y que no les importaría ayudar un poco más. Yo solo soy una actriz, no quiero ir a la cárcel. El salón se transformó en un hervidero de caos. Los invitados, parientes lejanos y socios de negocios de mi padre, empezaron a levantarse, sacando sus teléfonos para grabar la escena. El prestigio que mi familia tanto había cuidado se estaba desintegrando en píxeles y subidas a redes sociales, en tiempo real. Mi padre se giró hacia Sofía, con una mirada de dolor que me partió el alma, pero que era necesaria. ¿Es verdad? ¿Usaste el dinero de nuestra vejez para pagar las apuestas de este hombre? ¿Nos mentiste sobre todo? Sofía, acorralada y viendo que su máscara de niña de porcelana ya no servía,
Finalmente dejó salir al monstruo. Se puso de pie, tirando los cubiertos de plata al suelo con un estrépito metálico. «Sí». «¿Y qué?», gritó, su rostro deformado por una furia histérica. «Siempre fuisteis unos tacaños con vuestro dinero. Elena siempre tuvo la vida perfecta, el trabajo perfecto, el novio perfecto. Yo solo tomé lo que me correspondía por derecho. Mark me ama a mí, y si tuvimos que usar un poco de vuestro dinero para empezar nuestra vida, ¿qué más da? Igual nos lo ibais a dejar cuando os murierais». Mi madre se desplomó en su silla, llorando desconsoladamente. Mark, viendo que ya no había salida, finalmente habló, pero solo para hundir más a mi hermana. «Fue idea de ella, señor. Sofía me dijo que si no la ayudaba con las facturas falsas, me entregaría a la policía por lo de la firma de arquitectos. Ella me manipuló». A recepción se convirtió en un campo de batalla de reproches. Mis tíos empezaron a gritarle a Mark, los amigos de mi padre pedían que se llamara a las autoridades. Y en medio de todo ese ruido, yo me quedé quieta, en mi vestido azul medianoche, sintiendo una paz que no conocía desde hacía años. El regalo había sido abierto, y el contenido era tan tóxico que nadie en esa habitación volvería a ser el mismo. Miré a Sofía, que ahora intentaba abalanzarse sobre mí entre los platos de langosta y las copas de cristal. «Disfruta de tu noche, hermana», le dije al oído mientras los de seguridad la sujetaban. «El vestido te queda pequeño. Siempre te quedó pequeño». El caos en el salón del viñedo, Luna de Sangre, alcanzó un punto de no retorno. Los gritos de mi hermana, cargados de una envidia que había fermentado durante 25 años, rebotaban en las paredes de piedra tallada, mezclándose con el llanto desgarrador de mi madre. Los invitados, antes elegantes espectadores de una boda de ensueño, ahora se agolpaban en círculos, grabando con sus teléfonos cada segundo de la desintegración de mi familia. El aire, antes perfumado con peonías, ahora apestaba a traición y a copas de vino derramadas sobre manteles de lino. «Llamad a la policía», gritó mi padre, con una voz que no reconocí. Ya no era el hombre sumiso que intentaba complacer los caprichos de Sofía, era un hombre que acababa de ver cómo su propia sangre le robaba el suelo bajo los pies. Mark, viendo que el personal de seguridad, mis aliados, no lo dejaba salir, intentó un último acto de manipulación. Se arrodilló frente a mi padre, con el traje de diseñador manchado de champán. «Señor, por favor». Sofía me obligó, ella sabía lo de mis deudas de juego y me amenazó con denunciarme por malversación si no la ayudaba con la empresa fantasma. «Soy una víctima». Sofía, al escuchar a su alma gemela lanzarla a los lobos para salvar su propio pellejo, soltó una carcajada histérica que heló la sangre de los presentes. Se arrancó el velo con una violencia salvaje, tirándolo sobre los restos de la tarta nupcial. «Cobarde. Tú fuiste el que sugirió usar a la actriz para que mis padres no sospecharan de los sobreprecios», chilló ella, abalanzándose sobre él. En ese momento, las luces azules y rojas de las patrullas empezaron a reflejarse en los grandes ventanales del salón. Yo había hecho la llamada 20 minutos antes, justo cuando entregué la caja. No solo por el fraude, sino por la malversación de fondos que el investigador había documentado meticulosamente. 3 oficiales entraron en el recinto, abriéndose paso entre los invitados que se apartaban con una mezcla de morbo y espanto. «¿Quién es el responsable de este evento?», preguntó el oficial al mando. Yo di un paso adelante, con la elegancia de quien no tiene nada que ocultar. «Yo soy la hija que fue suplantada, oficial. Y ese hombre de ahí», señalé a mi padre, «es la víctima de un fraude financiero de más de $200.000 orquestado por las 2 personas que están en la mesa de honor y esa mujer que finge ser francesa». Vanessa, la actriz, no esperó a que le pusieran las esposas. Se derrumbó en el suelo señalando a Sofía, «Ella tiene los registros en su bolso. Las claves de la cuenta de El Amour Eternel están en su teléfono». La escena fue digna de una tragedia griega modernizada. Los oficiales procedieron a leerles sus derechos mientras los esposaban en medio de la pista de baile. Sofía, con mi vestido de novia ahora arrugado y sucio, gritaba insultos irreproducibles hacia mí, jurando que me mataría en cuanto saliera. Mark, humillado, mantenía la cabeza baja mientras lo escoltaban hacia la salida, pasando por delante de todos los socios de negocios de mi padre que ahora lo miraban con un asco absoluto. Mi madre intentó detener a los policías, rogando que no se llevaran a su niña,
que podíamos arreglarlo en familia. Fue patético. Mi padre la tomó del brazo, y por primera vez en su vida, le habló con una dureza terminal. Cállate, Margaret. Por proteger a tu niña, casi nos dejas en la calle. Elena tenía razón. Siempre la tuvo. Los invitados empezaron a abandonar el viñedo en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el sonido de las sirenas alejándose. El personal de catering comenzó a recoger las mesas, pero yo me quedé allí un momento más. Caminé hacia la mesa de honor, tomé una botella de vino tinto de la cosecha más cara, la que mi padre había reservado para el brindis final, y serví una sola copa. Miré a mis padres. Parecían ancianos de 100 años, sentados entre las ruinas de una fiesta que nunca debió existir. Mi madre me miró con odio, culpándome de la vergüenza, mientras mi padre bajaba la vista, incapaz de sostener la mía. El solsticio de verano ha terminado, dije, dejando la copa vacía sobre la mesa. Mañana, los abogados de Mark y Sofía os llamarán. Pero recordad esto, el dinero de la casa ya no está, y el honor de nuestro apellido tampoco. Lo único que queda en este viñedo es la verdad. Y la verdad os ha salido muy cara. Salí del salón sin mirar atrás. El aire nocturno era fresco y olía a tierra mojada. Por fin, después de años de ser la hija fuerte, que cargaba con las debilidades de los demás, me sentía ligera. Había destruido a mi hermana, a mi ex y la ceguera de mis padres, pero al hacerlo, me había salvado a mí misma de una vida de sombras. Los 6 meses siguientes a la boda del infierno fueron un desfile incesante de tribunales, abogados y titulares de prensa local que devoraron la reputación de mi familia como buitres. El escándalo no se quedó en el viñedo, las grabaciones de los invitados se hicieron virales, y el nombre de mi padre, antes sinónimo de integridad, quedó manchado por la sombra de la estafa de su propia hija. El juicio fue una carnicería emocional. Sofía, con su uniforme de reclusa que contrastaba violentamente con la seda que solía vestir, intentó una última vez jugar la carta de la salud mental. Sus abogados alegaron un episodio maníaco, provocado por la presión social, pero el rastro de la empresa fantasma L. Amour Eternel era demasiado sólido. Las transferencias bancarias hablaban por sí solas, ella no estaba enferma, estaba siendo meticulosa en su robo. Mark, en un intento patético de reducir su condena, testificó contra ella con una frialdad que asqueó incluso al juez. Reveló cada detalle del plan, admitiendo que Sofía lo había seducido no por amor, sino porque sabía que él era el eslabón débil para manipularme a mí y a mis padres. Al final, la sentencia fue implacable, 3 años de prisión para Sofía por fraude agravado y falsificación, y 2 años para Mark, además de la inhabilitación de por vida para ejercer su profesión. Vanessa, la actriz, evitó la cárcel a cambio de devolver su parte del dinero y prestar servicio comunitario, desapareciendo de la ciudad apenas terminó el juicio. Pero la verdadera condena ocurrió fuera de las celdas. Mis padres, arruinados financieramente, perdieron la casa familiar. La hipoteca que mi padre firmó para pagar los caprichos de Sofía resultó ser impagable sin sus ahorros de jubilación. Terminaron mudándose a un pequeño apartamento alquilado en las afueras, un lugar donde el silencio es tan espeso que se puede cortar. Mi madre, incapaz de aceptar la realidad, se convirtió en una sombra que pasa los días mirando fotos antiguas, culpándome en voz baja por haber destruido a la familia, mientras mi padre apenas sale de su habitación, consumido por la vergüenza de haber sido el facilitador de su propia ruina. Yo, por mi parte, no me quedé a ver cómo se hundían. Gracias a mi investigador y a una demanda civil que interpuse inmediatamente, logré congelar una parte de los fondos de la empresa fantasma antes de que Sofía pudiera moverlos al extranjero. No era todo el dinero, pero era lo suficiente para recuperar mis ahorros y algo más como compensación por daños morales. Con ese capital, hice lo que debía haber hecho hace años, me alejé de su toxicidad. Hoy, un año después del solsticio de verano, estoy sentada en el balcón de mi nuevo apartamento en una ciudad frente al mar, a 1000 kilómetros de distancia de aquel viñedo. No hay peonías blancas aquí, he plantado cactus y suculentas, plantas fuertes que sobreviven en condiciones extremas, como yo. Recibí una carta de Sofía hace una semana desde la prisión. Estaba llena de odio, de promesas de venganza y de súplicas de dinero para su defensa. La quemé sin terminar de leerla. Ya no hay hilos que me aten a ella. Ya no soy la gemela buena ni la hija dócil. Soy Elena,
La mujer que entendió que la familia no es un pacto de sangre que te obliga a ser una víctima, sino un círculo de respeto que ellos rompieron voluntariamente. A veces, cuando el sol se pone, miro el horizonte y recuerdo el brillo de los cristales de mi vestido de novia robado. Ya no me duele. Ese vestido se quedó en una caja de evidencias policiales, manchado de vino y mentiras, justo donde pertenece. La boda que me robaron nunca fue mi pérdida, fue mi liberación. Me ahorré una vida de engaños con un hombre vacío y me quité la venda de los ojos sobre las personas que me criaron. Mi regalo de bodas fue destructivo, sí, pero fue el fuego necesario para limpiar el terreno y construir algo real. Ahora, cada mañana cuando despierto, el único plan que tengo es el mío. Sin agendas de Excel para complacer a otros, sin ahorros para financiar parásitos. Soy dueña de mis silencios y de mi futuro. Y ese, después de todo, es el único final feliz que realmente importa.